Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Estamos en el panel Punto de Encuentro, el presente y el futuro de los festivales para el arte y la cultura en Europa. Este panel hace parte de un evento que es el Gran Foro Global del Arte, la Cultura, la Creatividad y la Tecnología en el año 2020, que estamos muy contentos de poder atender. Tenemos unos invitados maravillosos que nos van a acompañar en esta sesión y realmente este panel sale como una necesidad de entender qué es lo que está pasando. Digamos, los festivales tenemos desde nuestra génesis misma la necesidad de encontrarnos. Para nosotros es fundamental la presencialidad. Los festivales de alguna manera acogemos unas programaciones dependiendo de qué tipo de arte programamos en ese sentido. Hay música, artes escénicas, audiovisuales, etcétera. Pero necesariamente el festival es un evento que refleja el territorio donde se realiza. La curaduría determina la importancia del festival y pues hoy estamos reunidos en torno a estas preguntas. ¿Qué nos ha pasado en este 2020 con la realización de festivales que históricamente se realizaban de manera presencial y que dada la coyuntura pues nos tocó migrar a la virtualidad con todos los retos, digamos, que nos implica la digitalización y la no presencialidad de lo que es esencial para nosotros? Entonces tenemos unos maravillosos invitados, les voy a dar la bienvenida. Tenemos a Julia Amour de los festivales de Edimburgo, del Reino Unido. Tenemos a Nadia Dresti, la directora interina artística del Festival de Locarno, gran amiga desde hace muchos años. Y tenemos al querido Kim Martínez de España, director del Festival Porta América. Como se están dando cuenta, tenemos unos invitados de lujo. Yo les voy a pedir el favor que con una pequeña introducción nos digan ustedes cómo llegaron a las organizaciones y a las entidades en las que están y un poco que nos diferencien qué significa su evento específicamente en ese territorio donde aplican. Entonces, pues dándole la bienvenida a este panel, muy orgullosos de que nos acompañen y querida Julia, te doy la palabra. Hi, Andres, and hi to everyone in the audience. Delighted to be here. Thank you for the invitation. So I haven't always worked in culture, but I have worked for the past 20 years in international relations in different sectors. And then I come from Scotland. I have lived in Edinburgh, the capital of Scotland, all my adult life. And 10 years ago, I started working with the cluster of Edinburgh's festivals. So like many European festivals, we launched as part of the reconstruction after World War II. And from the beginnings of an international festival, which was highly curated, and a fringe festival, which grew up around the international festival, which was uncurated, we developed this amazing kind of festivals ecology, which now has 11 festivals during the year, 5 of which take place in our peak season of August. And together our festivals represent audience numbers at the same level as a FIFA Soccer World Cup every year in the same city. So we are a small city, we have 500,000 people. So this is why we are known as the world's festival city, because of this explosion of energy. So my role at Festivals Edinburgh is to bring those 11 festivals together and to understand they are all independent charities and operations with their own artistic curation and their own business managers, but we look for the commonalities between our festivals and how we can grow to the next stage of development by collaborating with each other and with partners across the world. Perfecto. Muchas gracias, querida Julia. Nadia, ¿qué nos puedes decir? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. I was so lucky that I was born in a small city, Locarno, with 20,000 people that lives there. And I started to work at the Locarno Festival many years ago. And in fact, I started to fall in love with cinema. Thank you to Locarno. I built up my career in Locarno. And mainly, I was working in the industry side. As a matter of fact, in year 2000, I created the industry office, which is the, let's say, international part of the Locarno Film Festival.
And then I left and I came back. I did many different things. I've been also working for the 20th Century Fox as marketing director, which is a great experience because I learned the bigger picture of what is Locarno is offering, because Locarno is like a 73 years old festival. It's a traditional festival with, I would say, very art house competition. But on the same time, we have the Piazza Grande. I think it's the biggest screen, I would say, in the world. And you know the screen, Andres, because you've been Piazza there. Grande. And normally we can have up to 8,000 people, which is really an emotion to, I always said, you know, for me, going to the Piazza Grande is like going to the church. People outside, they start to talk, and then they walk in, they sit down, nobody talks anymore, they look up, and then the lights goes off, and then they listen to a story. It's a unique experience. And I think this, the Piazza Grande from the Locarno Film Festival is the selling point of Locarno, even though the programming is very, very, you know, very well known and prestigious and everything. We only have world premiere, but the Piazza makes a difference. Claro que sí, y tienes toda la razón. Es quizás la pantalla al aire libre más grande en una proyección en espacio público, creo que del planeta. Es un privilegio poder estar en Piazza Grande. Querido Kim, ¿qué nos puedes decir de tus festivales? Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo me dedico a esto de la música después de haber pasado como funcionario gestionando empleo aquí en Galicia, donde vivo, y escribir artículos en varios periódicos. De repente algunos de los artistas a los que me convertí en su manager y sus representantes me decían que necesitaban a alguien que les ayudase. Me decía, tú eres un buen manager, y yo no sabía lo que era eso. Y me dediqué a ayudarles desde el principio, el caso de Joel López o de Vetusta Morla, y ahora con Carlos Sández. Y desde entonces, desde en mi pueblo, teníamos una particularidad de que hay agua termal, y pensamos que podíamos sacar algún tipo de ayuda de Europa para publicitar nuestro pueblo. Y en el año 98 empecé a organizar este festival muy pequeño, un pueblo muy pequeño para 3.000 personas, en Caldas de Reis. Por cierto, ciudad donde nació el padre del sabio Caldas. El sabio Caldas, Francisco José de Caldas, nació en mi pueblo. Su padre, como anécdota, ¿no? Un pueblo de Galicia de 3.000 habitantes. Y bueno, hemos organizado muchos festivales, muchas líneas diferentes, pero el caso que nos ocupa, que el caso de Portamérica, que lo que significa es portabilidad de contenidos con América, en el sentido de no solamente la parte musical, sino la parte gastronómica. Está como al 50%, es decir, realmente programamos muchos artistas de Latinoamérica y traemos a muchos chefs de Latinoamérica. Con deciros que a nivel gastronómico el año pasado, la última edición que se pudo hacer, participaron más de 33 chefs con estrella Michelin. O sea, 33 estrellas Michelin, que son los que cocinan para nuestro público. Y bueno, ¿por qué surge todo esto? Pues el festival surgió en un momento de crisis. Nosotros nos dimos cuenta que la música y la gastronomía son grandes elementos de marketing, y cuando España entra en una crisis en el año 2011-2012, pensamos que un festival podría ser una buena herramienta para dar visibilidad a los proyectos emprendedores de nuestro público, de nuestra gente. No solamente proyectos emprendedores para la música o para la cultura, sino de todo tipo. Y la verdad es que lo que conseguimos, sin ningún tipo de patrocinador público ni privado, fue que nuestro público se unió y todo el mundo buscó los recursos para montar una aceleradora de empresas, que al final se crearon en un plazo de 2 años 256 empresas de todas las actividades. Así nació Portamérica, como la portabilidad de contenidos con América y al mismo tiempo una herramienta de emprendimiento para que nuestro público pudiese, que en un momento de crisis donde los bancos no le daban crédito ni nada, pues al final conseguimos crear todo este proyecto que, a punto de cumplir 10 años, evidentemente ha mudado mucho y se ha convertido como una referencia tanto en España como en Latinoamérica por las conexiones de artistas que tenemos.
Sí, efectivamente, nosotros de alguna manera estábamos felices en el Festival de Berlín que se lleva a cabo a finales de febrero, como si no pasara nada. Nosotros prácticamente estábamos un poco ignorantes con lo que se nos venía y justo después de Berlín viene el Festival de Cine de Cartagena, aquí en Cartagena de Indias, que no sé si ustedes saben, pero el festival lo tuvieron que suspender justo en la mitad, o sea, alcanzaron a llegar a la mitad de los invitados, pero el festival con toda su programación se tuvo que detener de alguna manera, de una manera abrupta. Entonces, justamente ustedes que son las cabezas artísticas y económicas de los eventos que dirigen, a mí sí me gustaría saber, ustedes, digamos, bajo esa avalancha repentina que nos sucedió en febrero, pues, ¿cómo tuvieron que proceder? ¿Cuál fue el plan B? ¿Cómo repensaron digamos, en la virtualidad para migrar su programación a la virtualidad? ¿O cómo lo pensaban monetizar? Si cambiaron o no cambiaron sus curadurías, porque yo se los digo, en el BIF en Bogotá, a mí me tocó tener un plan B, porque las películas, digamos, en derechos de theatrical, eventualmente no funcionan para derechos de TVOD, que es como nos tocó proceder. Digamos, nos tocó enfrentarnos a una novedad. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo fue su estrategia para acomodarse en esta nueva realidad? Y sobre todo, dado que pasó, ¿cómo miran un poco lo que nos va a pasar si es que vuelve, sobre todo en Europa, que ya empiezan otra vez a cerrar durante la segunda ola? Entonces, pues aquí tenemos mucha experiencia y mucha trayectoria de lo que ha sucedido este año con sus eventos. Entonces, si quieres, querida Julia, si nos puedes ayudar a entender cómo enfrentaste esta coyuntura con la pandemia, por favor. Well, Andres, I think we were all in the same position that you describe at the Berlinale. You know, I went to a conference in Krakow in early March, and I wasn't really thinking that when I would return, our whole country would be starting to go into lockdown. And unfortunately, there were 3 weeks which were an absolute roller coaster, and the politicians kept asking me, when are you going to be cancelling your festivals? And but there's a huge process involved. You guys can imagine, as festival directors, you know, you need to talk to your artists, you need to talk to the people you've contracted, you need to talk to the people who hold the rights, you know, etc., 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 the venues. So we all, for the first time actually, came together to make a joint announcement. It was the crisis that precipitated that degree of integration, because one of the strengths and also the things that we have to juggle in Edinburgh is the fact that we have these 11 independent festivals. So they all have their own loyal audience bases and their own relationships with artists. But for the first time, on the 1st of April, all of the festivals that take place in our peak season, the 5 festivals, announced that they would not be going ahead in a physical form for the first time in 74 years. So this is a shockwave for the city and for the country, and also for all of our global partners and our global performers. So I guess we spent April and part of May dealing with the business consequences of this, trying to make sure that we had paid as many artists as we possibly could, trying to make sure that we had ideas to keep the suppliers, the technicians, the venues involved in some way, so that people would have a livelihood. And it was probably May before we were really able to turn our minds to what would the additions that we would produce in 2020 be able to look like, especially with the issue that I'm sure everybody has faced of the constant uncertainty about what the protocols were going to be, whether audiences were going to be allowed back, what the public health measures were going to be. So I would say by May, people were crystallizing around ideas. So our international festival, our highly curated festival, already has many partnerships with our national performing companies. And in the end, they commissioned a whole series of online works, but performed within our empty theatres. And through the curation of this new kind of bite-size festival tribute, we're able to provide work for 500 artists and technicians in a time when there was no live performance taking place at all in Scotland.
our Fringe Festival and the charity that supports artists to perform at that festival, because it is an uncurated festival, it doesn't have an artistic direction team in the same way, but the Fringe Society, the charity that coordinates that festival, they decided primarily to focus on fundraising for artists. And so very much in the spirit of the Fringe, they worked with an online fundraising platform called Crowdfunder here in the UK to enable any artist who wished to upload a 60-second long clip of their work. And the Fringe Society used its huge audience base digitally to make those videos available on a random basis to the audiences around the world, who could then find artists and connect with artists who they would otherwise not have known about, because how do you find your way in the digital world? You know, it's a jungle out there. So these were two of the responses. We have many others, but I would love to hear from other festivals about how you approached these challenges. It's, Nadia, si tú quieres comentar. Sí, bueno, para Locarnos sube, nosotros tomamos como plan B, C, D y más. Yo no estuve directora artística, estuve Lilian Stein, yo estuve como International Advisor, y después Berlín, claro, ya teníamos como retrospectiva y todos. Y después habíamos antes hablado con los sponsoring partner, porque Locarno tiene como el cantón, la confederación, mete también 150 sponsors. Es muchísimo. Y teníamos con todos proyectos y además Locarno tiene muchas estructuras así. Así que hemos decidido que, bueno, mostrar peli online no estuvo una buena idea, porque también la peli de Locarno están tan hartados y así que hemos dicho, no se puede hacer una cosa así. Vamos a esperar que va a ser Cannes. Como Cannes no se sabía si hay, no hay, mercado hay, no hay, estuvo como siempre. Y así que nosotros también estuvimos cambiando, vamos a hacerlo, vamos a anular todo, ¿qué vamos a hacer? Así que al final, como el Departamento de la Sanidad ha dicho, bueno, no puede que tener más que 1000 personas en un sitio. Claro que por nosotros estuvo muy claro que la Piazza Grande no estuvo posible programar, porque por poner la piazza, la infraestructura técnica cuesta muchísimo dinero. Y solo con 1000 personas ya sabe que pierde dinero. Entonces ya, la piazza estuve claro, también estuve claro que no teníamos que hacer una programación normal de cine. Así que hemos pensado que vamos a hacer como industria, como por los profesionales. Y la idea, que al final no estuvo muy buena, habíamos pensado en hacer talks, conversation, pero todos los festivales hacían talks, el Variety, el Screen, y todos hacían talks, así que la gente ya no podía más que escuchar talks de teoría así. Entonces al final habíamos hecho 3 proyectos online. Uno muy interesante, muy nuevo, Heritage, que es una nueva plataforma por film de Heritage versus de VOD. Esto estuvo en un proyecto completamente nuevo y muy interesante. Habíamos hecho 3 talks on the Variety platform. Para nosotros, claro, Variety no hace nada para nada, tiene que pagar, Variety están americanos, es cierto. Pero como tuvimos sponsor, yo dije a la directora, la única cosa que tenemos que hacer es ir donde es más difícil normalmente llegar. Y allá estuvimos en Hollywood, estuve un step-in, Locarno step-in en Variety. Para nosotros tuvo una visibilidad muy importante en Hollywood. Y los speakers en el Barbera, el director de Venecia, Jérôme Paillard, el director del Marché de Cannes, Tobisha, la nueva directora de Sundance, muy high profile speaker. Y además habíamos hecho una iniciativa particular, como teníamos los sponsors, we launched this project, Film After Tomorrows,
habíamos preguntado a todos los directores, productores they stopped the project, the shooting for the COVID, to apply to us. Así que hemos tenido como 500 peli internacional y la dirección artística, los programmers han decidido por 3 premios. El primer premio lo tuvo Lucrecia Martel y se tomó 70.000 francos cash. Y este proyecto, y así también habíamos hecho la misma cosa con 10 films suizos, y estos proyectos tuve una furbicia porque todos los directores han dicho, bueno, Locarno hace finalmente algo para nosotros en esta situación, muy útil para nosotros, y la imagen de Locarno estuvo muy positiva con este acto. Así que al final, toda la estrategia pienso que estuvo muy bien. Increíble, sí, sí. Aquí tuvo un éxito increíble lo de la ayuda a los rodajes que se detuvieron. Querido Kim, tú que eres un poco particular en términos de tu público, porque claro, tú manejas muchas más masas en movimiento y alcohol en la mano, comida en la mano, a diferencia de un poco de nosotros. ¿Cómo te agarró la experiencia este año? Bueno, para mí fue como la semana negra, ¿no? Cuando realmente esa semana de marzo estalla la pandemia. A mí me pilló en la oficina que tenemos en México y en pleno Vive Latino. Entonces, algunos de mis artistas no pudieron ni siquiera viajar. Vetusta Morla tocaba el sábado con Guns N' Roses y de ahí volaba a Londres al Royal Albert Hall, donde hacían su primer concierto en el Royal con todo agotado. Y realmente no pudieron viajar y yo no entendía mucho qué es lo que estaba pasando en España, solamente las noticias que me llegaban porque yo estaba en México. Acabamos el Vive Latino y cuando volví a España, como presidente de la Federación de la Música de España, me reuní con el ministro de Cultura español y analizamos un poco un primer informe cuál era la situación de todo, ¿no? En aquel momento en cuanto a las restricciones de movilidad y todo lo demás. En lo particular, a mí, antes de viajar a México, acababa de vender en una hora 40.000 abonos para uno de los festivales que hacemos en Santiago de Compostela. Y en ese momento vimos que era completamente imposible plantearnos nada para mover a 40.000 personas cada día en un festival como teníamos de 3 días. Y pensamos en cómo aplazarlo de alguna manera para poder avanzar, ¿no? Porque el montaje de este festival empieza 3 meses antes y los gastos de producción son varios millones de euros, con lo cual la pérdida puede ser terrible si inicias todo lo que es el montaje y luego lo tienes que cancelar, ¿no? Y en el caso de Portamérica, lo que hicimos es un festival de 10.000 personas por día, que también está muy comprometido con la movilidad, y nos preocupaba mucho la experiencia. Antes hablaba de la música y la gastronomía, y ahí lo que se respira, aparte del espacio donde que es un antiguo robledal en el centro del pueblo, rodeado de un río, lo que se respira es un muy buen ambiente. Es un espacio de relación, de comunicación, de donde la gente convive. Y pensábamos en que desarrollar el festival, y aún lo pensamos de cara al 2021, que desarrollar el festival en esas condiciones pues iba a ser una mala experiencia para la gente, ¿no? Lo que hicimos este año con Portamérica es mostrarle a la gente lo que es el festival. Hicimos un documental que se llama Esa maldita felicidad, que se puede ver en YouTube, donde participan muchos de los chefs y muchos de los artistas que han pasado por el festival. Cuenta un poco la historia del festival y probablemente el año que viene, por conservar la esencia de lo que es el festival y no hacer que nuestro público viva una experiencia negativa o que al final se quede con un estigma negativo, intentaremos hacer algún tipo de actividad desarrollada también con lo que es la interacción a distancia, porque sinceramente ha estado muy comprometida la movilidad. La movilidad, todos los eventos que se han hecho en España, no ha habido ni uno solo donde se haya registrado un contagio de COVID. La cultura es segura
pero aún así esto ha sido porque hemos trabajado mucho en muchísimos protocolos de seguridad, no solamente respecto al COVID, sino en el contexto COVID. O sea, aquí se ha trabajado mucho en todo lo que son los protocolos para los artistas, para los trabajadores, para el público, de tal forma de que consigamos de alguna manera controlar toda esta situación. España acaba de entrar en un estado de alarma ahora mismo. Hay muchísima incertidumbre al respecto de todo esto y parece que de alguna manera el trabajo que se ha hecho desde la cultura, volvemos a la casilla de salida, ¿no? Igual que todos. A mí me gustaría que todo esto, no lo digo de un afán de pesimista, o sea, desde un punto de vista pesimista, sino realista, en que tengamos claro de que de esto salimos todos y somos responsables, además la responsabilidad unipersonal a la hora de poder no solo acudir a unos eventos culturales, sino a la forma de vivir, ¿no? Hemos vivido como la cultura, trabajamos con unos protocolos tremendos mientras el resto de la sociedad no cumplía estos requisitos y ahora pues estamos en una situación otra vez delicada y que nos va a tocar volver a rearmarnos y ver de qué fórmula podemos mantener el listón de la cultura, ofreciéndolo, sí, a través de muchos, plataformas, a través del streaming, incluso hemos hecho un concierto muy especial por streaming interactivo, donde la gente incluso puede participar en salones virtuales. Han sido experiencias como para ayudar más a las personas. La cultura lo que ha estado es muy cerca en este confinamiento en las casas. No me quiero imaginar lo que sería este confinamiento durante tantos meses, cada uno encerrados en sus casas. En nuestras casas vamos sin un libro, sin un disco, sin una película, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú crees en ese sentido que se ha reconfigurado la circulación? O sea, estamos en un momento que coyunturalmente, obviamente, no sabemos qué está pasando porque cada vez que intentamos como abrirnos de nuevo a lo que entendíamos que era la normalidad anterior, pues volvemos a tener protocolos de sanidad en los porcentajes de aforo, en cuestiones de higiene, que tienes que lavar las manos y tener más gente en las salas de cine o en los museos, etcétera. O sea, son mayores costos, digamos, para los organizadores o quienes tienen eventos. Pero ¿tú crees que en general el problema es un problema de circulación? O sea, lo que se hacía antes ahora ya no se hace, se ha reconfigurado de alguna manera a lo virtual. Y yo, retomando un poco las palabras de Julia ahorita, que decía que es que eso es como la selva. El Internet hoy en día es absolutamente, es una sobreoferta de contenidos de todo tipo, además sin curaduría. O sea, prácticamente el internauta lo que está haciendo es consumiendo lo que se encuentra y no lo que quiere ver. Y más aún si hay contenido de alguna manera en oferta gratis. O sea, peor aún, se le quita el valor al contenido y de alguna manera sí se democratiza en el sentido de la circulación. Pero la pregunta va para allá, justamente. ¿Crees que se ha reconfigurado mientras que se decide que nos vuelvan a abrir los escenarios y nos vuelvan a abrir los museos y las salas de cine? ¿Crees que esto va a permanecer en el tiempo? ¿Tú crees que realmente la programación de nuestros contenidos va a terminar migrando hacia la red? Y sigo con esa misma pregunta ahorita para Julia y para Nadia. Pero en tu caso, ¿cómo lo ves? Yo creo que a ver, hay una premisa, ¿no?, que se ha hecho de siempre, es como regalar los contenidos culturales. Y cuando digo regalarlos es algo que resulta gratuito, pues de por sí le bajas calidad y le bajas el valor, ¿no? Entonces es muy complicado. Cuando estoy completamente de acuerdo con Julia cuando decía que al principio de la pandemia se nos atoró de tal manera todo lo que veíamos era como productos desde casa, que está muy bien para acompañar al público, pero muchos de ellos no tenían la calidad suficiente ni siquiera para poder estar ahí, pero sin embargo fue como una oportunidad, una ventana. Nos solidarizamos la cultura con todo el mundo. Pero esto no puede, desde mi punto de vista, no puede
cambiarse con lo que es una industria. O sea, la industria cultural, la industria, en este caso la industria musical, y en lo que toca a nivel particular, y lo estamos viendo a nivel de todas las tipologías de actividad que se están desarrollando dentro de la música, estamos viendo que tiene que tener un valor, y tenemos que, todas las alternativas que surjan tienen que ir defendiendo el carácter industrial, la monetización de todo esto, porque solo así vamos a tener el interés del público, porque el público no lo vamos a perder si somos capaces de ofrecer la calidad suficiente para llamar la atención, y que esto pueda ser el estímulo necesario para que el consumo cultural, haya o no haya pandemia, estemos con COVID o sin COVID, no se pierda. Es decir, si realmente inundamos las redes de contenidos como muy cercanos, pero faltos de calidad. Es decir, yo estaba viendo mucho esto por la falta de medios, evidentemente, cada uno de sus casas, pues el concierto acústico, el concierto pues con el ukelele o la guitarra acústica y tal. Y llega un momento en que todo esto satura tanto el mercado que al final el público no está percibiendo otra cosa. Entonces, yo apuesto porque realmente a nivel de streaming, a nivel de plataforma, a nivel online, se pueden explotar, pero se pueden explotar grandes eventos particulares que realmente lo que hagan es no solamente atender la necesidad de consumo por parte del público, sino que puedan convertirse en una nueva línea de monetización y un nuevo desarrollo. Yo tengo un ejemplo, hice un concierto hace un mes con un artista mío, con Joel López, y era un concierto único porque lo hacía con una orquesta sinfónica, la Orquesta Sinfónica de Galicia. En ese momento, un espacio que era un auditorio para 8.800 personas en condiciones normales, por una prohibición por parte de las autoridades sanitarias, me lo dejaban en 60 personas. Luego, intentando establecer un criterio lógico en cuanto a seguridad, en cuanto a protocolos, pudieron entrar 900 personas, pero aún así la demanda fue tal que habilitando esa ventana de streaming, de online, nos permitió que facturásemos mucho más en online que en físico. ¿Qué quiere decir esto? Que el concierto era importante, era único, tenía un carácter tan exclusivo de que el público supo valorarlo y entró y pudo disfrutarlo, y las críticas fueron muy buenas, y los resultados al fin y al cabo pues acabaron compensando un poco la falta del público físico en el espacio, pues a través del online, y que te da esa universalidad que realmente necesita también en estos momentos la música, ¿no? Y también como carácter solidario, y también desde el punto de vista de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Toda la parte que tiene que ver que la cultura, como siempre, es uno de los grandes vehículos y uno de los grandes desarrolladores de lo que es la esencia humana, los valores humanitarios, y para ello yo creo que aquí es donde nosotros somos imprescindibles, y la capacidad que tenemos de poder transmitir todos esos valores humanitarios a través de la cultura, a través de la música, se hace más importante que nunca, porque nosotros sí que tenemos ese vehículo, y otros sectores y otras disciplinas, pues la verdad es que no lo tienen, y para eso sí que somos imprescindibles. Claro que sí, muy interesante. Julia, ¿tú crees que se ha reconfigurado la circulación, dado que todo el mundo tiene acceso de una manera muy democrática a la cultura? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes que está llegándole esta coyuntura de alguna manera para los festivales? You talked, Andres, about whether content would migrate online or whether it would be a complementary thing, and I think I agree with Kin. It's a tool that many of us have now accelerated our innovation in. You know, we've probably done 5 years worth of innovation in 1 year and 7 months, and many of my festival directors are quite clear now about what they're going to keep about those elements, but there's absolutely no substitute for, you know, people gathering with each other. We are embodied creatures and we want to be together, you know. And there's also something which Kin was alluding to about being in the moment. So where digital may be part of the offer, I think the idea of liveness is also very important. So several of our festivals have experimented with the different models of providing events online
which then go into an archive and you can refer to later, but also providing one-off events where you have to be there at the specified time and in the specified way to be able to experience the joy and the togetherness of something that won't be repeated. And I think that's a very important quality to keep hold of as well. I would give the example of our book festival here in Edinburgh, which is the leading example of literature festival, largest example of its type, with usually about 1,000 authors coming to Edinburgh during the time of the big performing arts festivals. So there's this great melting pot of activity going on across art forms and genres in the city. And because of the simplicity of a literature festival format, they were able to pivot very, very quickly and come back with a very substantial online offering of around 200 events. And they worked with their existing tech team to create their own bespoke virtual environment, which was very interesting to me because, you know, what Kin was saying about the quality of engagement and interaction online, they thought really, really hard about, you know, how do you make a festival that's true to the book festival's values of being a festival of discourse and ideas, and allows for a high degree of engagement with the audience. So on their platform, there was a setup for local authors to be filmed in a digital studio, live streaming studio in Edinburgh, which was built inside one of the deserted cultural venues. And then for them to interact live with zoomed in guests from around the world, but also the chat box function was a very sophisticated version where their very loyal audience got into amazing kind of political debates and philosophical debates with each other. We thought when we started that chat box function would just be, you know, people asking the organizers how to turn the volume up or whatever, you know, and we were absolutely blown away actually about how people were using that chat box function to explore the ideas that were being debated in these sessions. And so many people who have health conditions, so many people who were not able to take part in these events in previous years because the capacity was limited, were very complimentary about that offer. So the director of our book festival is now absolutely committed to making that part of his mixed economy going forward. But the $1 million question is, you know, how do you make that financially viable? Because this was by donation. This was not an offer that they were selling tickets for. I wonder if maybe a subscription model in future, where you have a good, solid, loyal audience, might be one way of approaching this kind of complementary online content. But I think we're all figuring it out together. Sí, sí, totalmente interesante. Muchas gracias, Julia. Nadia, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que este problema de circulación, sobre todo en términos de lo que es un festival de cine, se puede reconfigurar a futuro de alguna manera para llegarle a más gente de manera digital? No sé, repensar el target y repensar de alguna manera el evento para que sea más asequible. Bueno, yo condivido las palabras de Kin y Julia. Es que cada inseguridad ofrece también muchas oportunidades. La oportunidad, creo, en ese momento de COVID, cuando la gente estuvo confinada, es descubrir o de tomar el tiempo al final por mirar peli, alguna bien o mala, no importa, escuchar música, leer, porque estaban allá. Entonces tenían que pasar 24 horas en la casa. Entonces creo que por todos se han rendido cuenta que la cultura es como Aries, nos necesita, cerebralmente nos necesita, moralmente nos necesita. Pero también el problema más grande que habíamos tenido todos es este confinamiento, porque también necesitamos relaciones humanas. Y entonces los festivales, como dice la palabra misma, es una fiesta, es un momento de convivio, es una celebración de algo, de música, de cine, de algo. Y las dos cosas juntos es que tenemos que hacer que la gente va a comprender la importancia. Yo creo que siempre vamos a continuar a tener esos festivales, convivios así,
claro es que tenemos ahora pensar cómo monetizar el plan B. Nosotros trabajamos mucho sobre la community, porque Locarno tiene muchos fideles. Claro, la gente que nos sigue, en 10 días tenemos como 150.000 espectadores normalmente en un festival normal, pero mucho menos ahora, claro, así que también habíamos sido poca oferta digital. Y yo creo que la curatela, el nombre o el branding de una actividad es muy importante. Yo creo que si Locarno vas a hacer cosas, la gente espera un nivel de Locarno. Estamos a nosotros a trobar la fórmula original por sensibilizar el público. La solución final no la tengo porque estamos trabajando en esto, pero me parece muy claro que no se puede dar nada sin que la gente paga, porque condivido, como dice Kim, o la cultura es trabajo también. La cultura no se puede dar así sin un retorno económico. Pero también ahora con la oferta más grande que hay, la gente necesita encontrar una curatela. Y nosotros también tenemos que comprender que quieres el público. No solo a ir a ofrecer y no hay el público que agradece. Entonces, no tengo una respuesta final, pero bueno, estamos analizando esto. Aquí hay una pregunta para los tres y que yo ya la viví en el Bogotá International Film Festival, en la 6ª edición que la acabamos de terminar, es si la coyuntura nos ha obligado a tener en cuenta, digamos, otros conceptos diferentes en la curaduría, justamente porque como nos tocó migrar de alguna manera obligatoriamente a la virtualidad, ¿existió eso? ¿Ustedes tuvieron en cuenta en la curaduría tener otro tipo de criterios diferentes, inclusivos, dada la nueva normalidad? Julia? I think it's a really important point, the extent to which the medium stimulates creativity and creative thinking in different ways. And I know several artists who work with young people, for example, in participatory arts, who spent a long time really trying to find the spirit of place in Zoom. You know, impossible though that sounds. You know, they actually kind of explored the weirdness of it, the way that you can play with backgrounds and effects, the way that it changes human relations when you're talking to each other through a screen. And they used that understanding that they had developed with the Young Theatre of Scotland that they were working with to create a very different kind of artistic piece, which was about the experience of those young people in dealing with COVID in a kind of science fiction format, because of course science fiction is kind of perfect for this situation, right? A very bad dream science fiction movie. So I think it has stimulated people creatively. I think it is pushing the boundaries of artistic directors who normally program live work. We are certainly thinking about how we can use our cityscape more. I mean, famously, Edinburgh is somewhere where the festivals inhabit the city. We have nearly 50% green space in our city and 2 World Heritage sites, a medieval and a neoclassical 18th century World Heritage sites. So we have some challenges in terms of a lot of those spaces that people are used to gathering in are old, cramped, dark, not very well ventilated spaces, which are going to be difficult for making work into in the future. But actually our creators are taking great inspiration from the environment and from the possibilities of making work that connects with people in a different way. So I think both on the digital level and in the physical world, we are having to reimagine the forms that culture will take. And of course, our artists are more than able to rise to that challenge. But we as festivals, I think, have to find the ways to support them. So actually,
I and my directors have been spending a huge amount of our time over the past 6 months engaging with funders, engaging with sponsors, as Nadia was saying, you know, engaging with the people who can keep the faith and can help us to get through this period with a new vision for what for what culture can, what forms culture can take in this period. Claro que sí. Kim, ¿qué opinas sobre esto? ¿Has hablado conmigo? No. Kim. ¿Qué opinas qué opinas sobre esto de la circulación a futuro? Digamos que alguna otra posibilidad en la curaduría, empezarás a tener otro tipo de criterios en tu curaduría mientras que pasa la coyuntura. Bueno, yo coincido mucho lo que acaba de decir Julia y la verdad es que yo creo que nos está obligando a los curadores, a los directores de los festivales, también a ver todo esto como una cierta oportunidad, como bien decía Nadia antes también. Aquí lo que está pasando es que tenemos que apostar por la calidad porque, como decíamos, hay un grueso de programación que ya la gente tiene mucha accesibilidad a él, entonces realmente la capacidad nuestra es sorprender, la capacidad de sorprender y generar ciertas exclusividades, ¿no? Pero como todo está inventado, y yendo a esta frase hecha que una crisis se puede convertir en una oportunidad, yo creo que es un momento en que nuestras estructuras debemos de hacer una doble reflexión. Por un lado, es decir, realmente, y cuando hablo desde el punto de vista iberoamericano, en que me siento completamente identificado, es decir, a lo mejor es el momento de trabajar más en el desarrollo del talento, ¿no? De desarrollar los contenidos, porque para muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo futuro, a veces el día a día, en un año normal, no nos da tiempo a trabajar en desarrollar estas líneas para que nuevos artistas y nuevos proyectos pues puedan vivir de una forma industrial, de una forma digna de todo lo que hacen, ¿no? Y luego la otra línea también que a mí me inquieta mucho, ¿no? Que a mí como programador es de qué forma la cultura sirve como un elemento necesario de forma transversal para mejorar esta crisis, ¿no? Es decir, yo en España, por daros datos, solo la música ha perdido este año más de 1.000 millones de euros de facturación, pero sin embargo significa más de 7.000 millones de carácter indirecto con otros sectores que de forma transversal se han visto perjudicados. Por ejemplo, el mundo del turismo, o transportes, logística, medios de comunicación, moda, etcétera, etcétera, se han quedado porque al no haber actividad, en este caso cultural, musical, o sea, la música, pues sin los grandes festivales, sin los grandes movimientos, al final ha perdido mucho dinero todo el mundo. Quizá sea el momento de unirnos todos y trabajar de una manera más constructiva y que la cultura siempre ha estado como el patito feo, ¿no? En la esquina a la hora de presupuestarla y de tenerla en cuenta, poder trabajar nosotros con criterios más de pegarnos más a otros sectores y que lo que hagamos, lo hagamos de una manera como mucho más conjunta, ¿no? Yo creo que es el gran reto que se nos puede estar planteando, pero también es como al mismo tiempo sentirnos imprescindibles, ¿no? Realmente la cultura, y en este caso la música, es un nexo que une mucho más que otras disciplinas, otros factores que como pues, los territorios, los idiomas, las razas, las fronteras, etcétera, las economías, no digamos, que separan a la gente. Sin embargo, nosotros tenemos la gran oportunidad de que nosotros no somos agresivos para nadie, al revés, formamos parte de la cara amable, ¿no? de la humanidad, y yo creo que ahí también está una parte que deberíamos de trabajar como curadores, como programadores, y dotarlo también de esa energía, ¿no? Por un lado el talento y por otro lado la necesidad de ser capaces, ¿no? De involucrarnos en el resto de los sectores productivos para que entre todos salgamos cuanto antes de esto y que esta crisis también sea una oportunidad. Buenísimo, Kim. ¿Qué dice querida Nadia? Bueno, a mí me parece muy difícil por un festival como el Locarno, que es un festival muy tradicional,
con un profilo de cine muy tradicional, porque el core business de Locarno es el cinema de autor, cinema autorial. Entonces ya vamos a hacer contaminaciones, así ya vamos a perder los 73 años de historia construida en esto. Entonces, muy complicado esta pregunta, porque claro que es una pregunta que tienes que hacer con todo el cine, porque lo sabemos, antes no tenías todas las pelis que hay ahora, porque ahora con el digital has multiplicado el nombre de peli existente y va a multiplicar más y más con los Netflix y Apple y otros que van a producir peli. Y con toda la plataforma que distribuís con peli. Así que hay una reflexión global que tenemos que hacer, porque también ahora hay muchísimos festivales en el mundo, festivales de cine en el mundo, y hay algunos que van a morir, hay algunos que puedes cambiar perfil porque están más jovencitos y así. Para Locarno es como Cannes, Berlín o Venecia, no podemos inventar VR o yo qué sé, cambiar el perfil así, es que, claro, tenemos que hacer cosas, pero es muy, muy complicada la situación, es muy, muy complicada. Tenemos la Piazza Grande, como es el corazón de Locarno. En Piazza Grande hay personas que nunca van al cine. Por ellos es como ir al gala, un espectáculo, red carpet, los actores, sí. Entonces, si no hay esto, ya te falta una pierna. Es muy complicada esa. Claro, online podemos intentar de hacer cosas como poner los cortos o allá con los cortos hacer contaminaciones con los jóvenes, algo así. Pero el core business de Locarno a ese nivel de festival yo le vedo muy difícil. No tengo una respuesta, una contestación. Nosotros dándole la razón a los tres, pero y retomando un poco desde el BIF, este tipo de sentimientos, yo sí reafirmo la presencialidad en los festivales como una herramienta fundamental. O sea, para nosotros es fundamental la presencialidad, el abrazo, el contacto directo con los actores o con los hacedores de cine. O sea, definitivamente eso y es lo que más tarde va a llegar, de alguna manera. Pero lo que se nos viene, o sea, el año entrante, ¿cómo piensan ustedes que vamos a lograr pasar esta coyuntura? O sea, en términos de los festivales de cine o de los mercados, el próximo mercado importante quizás del circuito es Ventana Sur, que de hecho toda su programación como mercado está virtualmente en las reuniones de trabajo, con una solución eventual de unas exhibiciones presenciales, que me pareció muy interesante, para las películas que están en consecución de agentes de venta o de recursos para finalizar en primer corte, etcétera. Pero aunque el mercado se haga de manera virtual y que uno tenga citas de alguna manera con sus colegas en todo el mundo de manera virtual, sí van a existir unas funciones especiales físicamente en 6 ciudades del mundo. Están en París, en Roma, Río de Janeiro, etcétera. Retomando un poco la importancia de el consumo audiovisual en pantallas de cine, y eso pues si las ciudades que los acogen de alguna manera lo permiten en términos sanitarios. Pero ¿qué nos va a pasar el año entrante? ¿Ustedes cómo ven desde donde están un poco sentados en sus responsabilidades? ¿Qué creen que va a pasar en el 2021? Más aún cuando Europa, donde están ustedes, está empezando a retroceder en términos de accesibilidad y de circulación. ¿Cómo ven ustedes el futuro cercano? Querida Julia, ¿o no? Sigamos. Nadia, ¿cómo lo ves? Bueno, es muy complicado porque ahora ya es menos pelis que antes, porque como todas las pelis teníamos que, no podíamos que shoot, hay menos pelis, eso es seguro. Y yo creo que por la industria también se pueden hacer cosas como Ventana Sur o como Cannes Market, le Marché de Cannes, sí, pero es que la industria va muy mal en este momento. Como las pantallas están todavía cerradas, otra vez aquí también en Suiza,
E se non hai la pantalla, non hai il distributore, se non hai il distributore, non hai lo vendedor, se non hai il vendedor, non hai il festival, se non hai il festival, el productor, el director. Es como, el cine es el trabajo de cadena, ¿no? No es un single, es una familia. No es uno que hace una peli y ya está, tienes que ir al público. Y por llegar al público, bueno, hay muchos ways to get to the public, pero cómo tener la atención de ese público y cómo querer un nuevo público si no hay un festival físico o parcialmente físico, es muy difícil, porque esta experiencia que tú dices, bueno, nosotros ya no podemos hacerla en París ahora, porque la pantalla está encerrada en París también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que el problema de eso es que si uno piensa el plano B, 2 meses después tienes que pensar el plano C o D, porque las cosas cambian siempre, en cada ciudad, en cada lugar. Porque también a Venecia, mira, Venecia estuvo en todos italianos, sí, la Kate Blanchett, pero nadie va a volar a Venecia, nadie vola. Nos quedamos todos en su casa. Entonces es complicado saber hasta cuándo la industria, Hollywood está como, es una catástrofe, Hollywood es muerta en este momento. Y también estuve leyendo en Variety que ahora hay Netflix, Apple y yo no sé, que quieren comprar el nuevo James Bond por $600 millones. Es que ahora si un James Bond va directamente en VOD, estamos todos como muertos. Es que nosotros no podemos decidir el business a este nivel. Nosotros somos esto que vamos a mostrar o hacemos la imagen verso el público de qué pasa a Hollywood en el mundo. Es por eso que no se puede contestar ahora qué va a pasar. Tenemos que estar muy flexibles, siempre escuchar, elegir, tomar ideas y pregar. Me encanta ese optimismo, querida Nadia. ¿Cómo lo ves, Kim, en tu música, en tus conciertos, al aire libre, o incluso en aforo? ¿Cómo ves tu negocio y la producción de este tipo de eventos en el año que viene? Bueno, yo creo que teniendo en cuenta que el año 2021 está claramente comprometido, no sabemos hasta cuándo, pero bueno, todo indica que con los datos que tenemos es muy complicado bueno, pues trabajar con movilidad, ¿no? Movilidad de los artistas también. O sea, si hay artistas internacionales muy comprometidos, pues puede trabajar con ellos porque las giras se están planificando habitualmente pues, con mucho tiempo de antelación y ahora sería el momento y no se puede planificar nada por esta incertidumbre. Por eso decía antes que a lo mejor la crisis puede ser una crisis de contenido, pero también puede ser una crisis que esta movilidad comprometa mucho más tiempo que la pandemia. Es decir, ¿por qué? Porque si compromete la planificación, luego cuando se puedan hacer los festivales probablemente no tengamos artistas, a no ser que ahora mismo trabajemos en la fabricación, en la creación, en el apoyo de nuevos contenidos, sobre todo de carácter local, que puedan servirnos como contenido para nuestros festivales. No de manera sustitutoria, pero sí también establecer también nuestras estructuras de trabajo, nuestras empresas, pues dotarlas también de herramientas para precisamente trabajar en este talento nuevo, porque si no la crisis no va a ser de un año y no va a depender solamente de la pandemia, de la incidencia del COVID, sino de la capacidad de planificación que no tenemos porque no sabemos realmente en qué momento se va a poder volver, en qué condiciones, para cuántos aforos, con qué tipo de infraestructuras, cuántos escenarios, qué precios de entrada podemos poner por entonces, qué tipo de patrocinadores va a haber. Hay muchísimas incógnitas que se desprenden de ahí. Pero bueno, yo también quiero plantear que a veces en esta caída libre, ¿no? Uno cuando está escalando la montaña necesita una serie de herramientas y la mejor herramienta en medio de la incertidumbre es la cuerda, ¿no? Es decir, bueno, sé que
de aquí para abajo no voy a caer. Y puedes ir subiendo, pues utilizando las herramientas que tienes. Yo creo que hay cosas que no sabemos, que la incertidumbre la tenemos totalmente, no podemos pedírsela a nadie. No podemos hacer responsable a ningún gobierno, ningún ministro de nada, de decir, no, es que me tienes que decir lo que va a pasar, porque dependiendo de lo que vaya a pasar, yo voy a actuar de una manera o de otra. Pero sí que lo podemos pedir es regulación, herramientas. Las flexibilizaciones de muchas normativas, al final son las herramientas necesarias que nos pueden ayudar a escalar cuanto antes en el momento que tengamos la certidumbre de poder empezar a trabajar. Es decir, lo que sería realmente un atraso es de que medidas normativas, aplicación legal, en muchas cuestiones no se tengan en cuenta este momento de excepcionalidad. ¿Por qué? Porque no estamos en un momento normal. Entonces va a ser el momento de adaptar todo lo que son las normativas a una realidad, a la actividad que podemos desarrollar. Entonces, no tiene sentido que se nos aplique muchas veces desde el punto de vista ni de tributario, ni desde el punto de vista fiscal, laboral, incluso de normativas, de aforos y de tal. Tenemos que ir con el momento y tener la capacidad de adaptarnos normativamente, porque la ley, al fin y al cabo, es lo que protege a todo el mundo. La normativa es lo que le da el derecho y la obligación a todo el mundo. Entonces, si somos capaces de ser rápidos de mente a la hora de adaptar las normativas a la nueva realidad, probablemente salgamos mucho antes de todo esto. Y eso va a implicar, además, en que eso sí que se puede hacer. Porque hay cosas que yo coincido con Nadia y Julia, de que hay cosas que por mucho que quieran no se pueden hacer, pero sí estar en el momento adecuado para cambiar y flexibilizar ciertas normativas, ciertas herramientas para volver cuanto antes, eso sí que está en la mano de todos, y eso es lo que no tendría perdón de no saber activarlo, porque es lo único que nos daría la certidumbre necesaria para volver cuanto antes. Bueno, muchísimas gracias, querido Kim. Julia, una conclusión a manera de panel muy rápidamente porque se nos acabó el tiempo, pero de una manera positiva y con esperanza, ¿cómo ves tú el 2021 y qué espaldarazo nos puedes dar con tus comentarios? No pressure then, Andres. Thank you very much. Well, I take so much from my colleagues' words and from your words. I think that we do have to focus on talent development and on content creation in order to have a long-term future. We have already experimented with forums that are going to help us in the future. I was very interested, Andres, to hear about your project where you're going to have physical gatherings in 6 cities around the world. I think that's quite inspiring, and it's a way that we can keep the spirit of togetherness alive while we intercontinentally we may only be able to connect through a screen, but if we can gather in our own countries, then I think we can get a quality of dialogue going that is very, very important. And that's something actually that the Fringe has piloted in this year, 2019. To Nadia's point about an industry program, we had over 100 productions which were made pre-COVID, which are tour ready, which they had a very successful season introducing to venue operators and presenters around the world. So we can develop these mechanisms which will allow the circulation of works to restart. But we absolutely must focus on artists and the supply chain, and having in place those policies and fiscal mechanisms that Kin was talking about to allow us to come back as the force for good in society that and the economy that we know we can be. So here in Edinburgh, we are expecting 2021 to be a transition year, but we are focusing on kind of 4 collective priorities. Each individual festival is, as you said, Nadia, has kind of contingency plans A, B, C, and D, and more. But together, we're thinking about the new infrastructure for cultural spaces and how we can make that as integrated as possible with having exterior spaces which are more suitable for live performing arts work, but with integrated outside broadcast and
immersive digital capabilities as well. We have no idea where the investment for this is coming, but we think it's very important to have the vision and then to pursue that as a proposal. We are very focused on the safe systems for gathering that Kin was talking about. Here in Scotland, we have a devolved national government where the rules are even more careful than they are in the rest of the UK. So at the moment, we are looking at distancing of 2 meters between cultural audiences, and this is not financially viable for anybody. So we need to make common cause with other parts of the live event sector, the business event sector, the sporting sector, for actually out of this crisis, as others have been saying, has come the opportunity of working together with people that otherwise we perhaps were not making common cause with. We are focused on the digital innovation and the platforms that that can provide us with, and our focus there is really about how we can share the skills with each other and with the independent artists and the freelance artists. And finally, we're thinking very hard about international, because even though we cannot get on planes to see each other, internationalism, I'm sure, is a core value of all of our festivals, and we're lucky to have had some opportunities of experimental productions at the Fringe in recent years, where directors and writers have remotely directed plays which have appeared on our stages. So we take a great deal of heart from that and from the kind of event that we are all taking part in with you today. And we look forward to building on that international collaboration in the future. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la participación en este maravilloso panel. Rescataría, como siempre, la presencialidad como una esencia de lo que hacemos, una excelencia en la curaduría, ¿no? Un respeto por el público al que le llegamos y muy optimísticamente pues nos vemos en el 2021 para darnos el abrazo que este año pues nos impidió, pero como siempre muy positivos y salir corriendo al teatro, al cine, a la música, al concierto, pues porque ya es hora de respirar y para la cultura es para eso. Entonces les agradezco su tiempo, nos vemos en la próxima y en el próximo concierto, circuito, película, allá nos encontraremos para darnos nuestro abrazo que nos lo debemos de este año. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos.